Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, muy buenos días, hermanos de la iglesia en Villahermosa. Espero que todos se encuentren muy bien en nombre del Señor. Para comenzar, vamos a orar juntos a nuestro Padre Dios para que sea Él quien dirija esta reunión. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, santo, amado y redentor nuestro. Te damos muchísimas gracias. Nosotros estábamos perdidos en medio de grandes pecados, caminando hacia el infierno eterno, pero tú nos salvaste, nos has salvado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en el camino de la ignorancia espiritual. Nosotros no sabíamos cuál era nuestro verdadero destino, hasta que tú, por medio de la Biblia, nos mostraste nuestra verdadera condición. Éramos los pecadores tan inmundos, pero tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz nos limpió completamente de cada uno de ellos. Gracias porque permitiste que el Espíritu Santo nos diera la fe verdadera para creer que hemos recibido la salvación tan grande por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahora nosotros estamos llevando la vida cristiana, pero te suplicamos con todo el corazón que nos ayudes porque todavía somos muy débiles. Nosotros tenemos la completa seguridad de poder ir al cielo en cualquier momento en que muramos. Pero la verdad, durante este tiempo queremos vivir bajo tu gracia y bajo tu voluntad, obedeciendo tu palabra. Para eso necesitamos completamente de tu fuerza, en Ciudad del Carmen y también en la iglesia de Villahermosa. Te pedimos que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de hoy, encienda todos nuestros corazones, que rompa toda nuestra dureza y que también nos consuele, nos anime y hasta nos exhorte. Que por favor la palabra se quede bien clavada en nuestro corazón para poderla poner por obra. Necesitamos esa fuerza tuya. Por favor, si examinas en cada uno de nuestros corazones, queremos llevar una vida digna delante de ti. De verdad, con todo el corazón queremos llevar la vida que a ti te agrada. Permítenos esa fuerza y permítenos cumplir ese gran deseo que tenemos. También permítele al predicador que hable correctamente de tu palabra. Todo el día de hoy lo ponemos en tu poderosa mano, pidiendo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 23. San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 23. San Mateo 14, del 22 al 23. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Como hemos aprendido hasta la semana pasada, nosotros al ver a Jesucristo caminar sobre las aguas, al ver este escenario, ¿qué es lo primero que el Señor nos quiere mostrar por medio de este pasaje? Jesucristo es el creador. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Significa que Él es Dios mismo. Entonces, también Jesucristo es redentor. ¿Por qué? Pedro debajo de las aguas y Jesús sacándolo significa Jesucristo quien rescató a la humanidad caída en el pecado. Entonces, Jesucristo, ¿a qué vino a este mundo? A perdonar nuestros pecados. ¿De qué manera? Derramando su sangre preciosa. Entonces, nosotros, ¿qué es lo único que debíamos hacer ante el Señor? Con el corazón arrepentido, había que tener la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Creer que Jesucristo ya pagó todos mis pecados. Creer que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz ya pagó toda mi deuda del pecado. Eso es la fe que Dios quiere que tengamos. Entonces, ¿cuál es la fe necesaria y requerida para poder ir al cielo?
La fe de creer que Cristo ya pagó por todos mis pecados. Con esa fe, sin problema puede entrar al cielo. Entonces, al cielo no se puede entrar por obras, sacrificios o mucho esfuerzo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por gracia quiere decir regalo de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Dice Efesios 2:9. Entonces, ese Pedro representaba a cada uno de nosotros como pecadores, como Cristo nos sacó de en medio de el pecado. También, por medio de esta historia, el Señor nos está enseñando. Al llevar la vida cristiana, muchas veces podemos caer, muchas veces podemos tropezar, pero ahí estará el Señor para rescatarnos. También, especialmente, el versículo 22 empieza con estas dos palabras: enseguida. Aprendimos también. Anteriormente, los discípulos habían pasado una dificultad, la dificultad de el hambre que tenían los 5,000 varones con sus familias. Pero ellos ya experimentaron cómo Jesús resolvió todo esto. Pero enseguida venía otra dificultad. Enseguida venía otro problema mucho más grande. Pero como ellos ya tenían la fe de confiar en el Señor, podían también superar este problema. Entonces, ese enseguida para la vida de los salvos, ¿qué es? Cuando reciba la salvación, enseguida le vendrá la dificultad. Y cuando salga de esa dificultad, enseguida le vendrá otra más grande. Y así, así, así. Eso solo significa una cosa: si superamos cada dificultad, el premio que el Señor nos dará será grandísimo. El galardón será incomparable a todas las dificultades que Él nos haya permitido. Y en cada dificultad podemos depender y conocer mucho más del Señor. Sin la dificultad, nadie podría conocer verdaderamente a Dios. Sin la aflicción, nadie podría recibir la salvación, porque nosotros, los seres humanos, no somos los que buscamos a Dios cuando siempre nos va bien. Los seres humanos no tenemos esa capacidad del agradecimiento, de buscar a Dios cuando todo me va bien. Sin embargo, cuando empezamos a buscar a Dios, cuando surgen los problemas, trabajo, familiares, con hijos, problemas de salud, es ahí cuando entonces empezamos a buscar al Señor. Esto es algo muy natural. Por eso Dios nos ha permitido la aflicción. Entonces, antes de conocer al Señor, muchos de nosotros ya tenían un sufrimiento, ¿no? Ya teníamos un sufrimiento, una aflicción. ¿Por qué no las permitió Dios? Esa aflicción fue su mano para acercarnos a Él. Ahora que somos salvos, que ya hemos recibido la salvación, ¿por qué nos sigue permitiendo la dificultad y la aflicción? Incluso más grande que cuando no lo conocíamos. Ahora quiere que nosotros recibamos el gran premio y también quiere que nosotros dependamos de Él. Entonces el salvo debe terminar su vida dependiendo completamente de Dios, dependiendo completamente del Señor. Entonces eso es enseguida. Eso es un resumen de lo que aprendimos la semana pasada. Ahora vamos a enfocarnos en el versículo 23. Hermanos, hay que entender bien esta parte. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién subió al monte a orar aparte? Jesucristo. Hermanos, antes de que empezara toda esta travesía de la barca para los discípulos, Jesucristo ya sabía que les esperaba la tormenta, ¿o no? Ya lo sabía, ya sabía que se iba a armar esa tormenta. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo? Suban a la barca. Ya Jesús sabía que iba a venir la tormenta y él mismo les dijo: hay que subir a la barca. Ya sabía por todo lo que ellos iban a pasar. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Mientras ellos estaban luchando contra las olas y el viento, estaba orando aparte. Hermanos, Jesucristo es Dios mismo. La verdad, Él no necesitaba orar. Jesucristo, que es Dios mismo, Él no necesitaba de hacer la oración como tal. Sin embargo, es el personaje que aparece en la Biblia que más oraba. ¿Esto por qué? Primero que nada, para enseñarnos a nosotros el poder y el valor que tiene la oración. Entonces, si Jesucristo, que no necesitaba orar, oraba en cada momento, cuanto más nosotros, que somos muy débiles, necesitamos estar orando en cada instante. Aquí, Jesucristo también, ¿cuál era su propósito por el cual estaba orando por los discípulos? También es una sombra de cómo Jesucristo
está orando por la humanidad. Por los que no han recibido la salvación, el Señor está orando, suplicando que ellos de verdad puedan entender la gracia. Y también por los que ya recibieron la salvación, Jesucristo está orando porque también pueden estar en una barca luchando contra el viento y contra el mar, luchando contra todas las dificultades. Jesucristo era quien oró al elegir a sus discípulos. Antes de elegir a los 12 discípulos formalmente, toda la noche se la pasó orando por ellos. ¿Por qué? Para que ellos pudieran tener la fuerza de Dios, para que ellos no se desanimaran, porque sabía todas las dificultades que le iban a venir. Es por eso que toda la noche anterior al elegirlos estuvo orando por ellos. También Jesucristo fue quien oró también al bautizarse. Jesucristo también fue quien oró para que Pedro tuviera la fe adecuada. Oró por Simón Pedro para que él se levantara de su caída también. Entonces, está diciendo el libro de San Lucas, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Entonces Jesucristo estuvo orando también para que la fe de Simón pudiera fortalecerse, para que la fe de Pedro se fortaleciera. Hermanos, también en San Mateo capítulo 16, Pedro hizo esta confesión. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Todos dijeron, eres Elías, el profeta. Pero Simón, Pedro, él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento Jesús, ¿qué le contestó? Esto tú lo has dicho por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que Pedro pudiera llegar a esa respuesta, de antemano Jesucristo ya estaba orando por él. Que Jesucristo estaba orando por Pedro para que él pudiera llegar a esa fe, para que él pudiera llegar a esa respuesta. Entonces nos da a entender que de la misma manera el Señor está orando por cada uno de los que ya recibieron la salvación, para que puedan crecer bien en la fe y para que podamos cambiar y para que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Todo el tiempo el Señor está orando por nosotros. Entonces, Simón Pedro fue el representante de cada uno de los salvos. Cuando nosotros estamos desanimados y en medio de dificultades, ¿por qué de repente podemos sentir la fuerza de Dios? Porque el Señor está orando. He aquí, y dice el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Satanás quiere zarandearos, pero hay que levantarse, hay que confirmar la fe. También, así como Pedro llegó a la respuesta adecuada, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, también el Señor está orando por cada uno de nosotros para que podamos tener la verdadera comprensión de la palabra. Entonces, cada día Jesucristo está orando por nosotros. También Jesucristo es nuestro intercesor ante Dios. Jesucristo es nuestro intercesor ante el Señor. Directamente nosotros jamás podríamos llegar al Padre. Necesitamos un intermediario. Necesitamos alguien que abogara por nosotros. Vamos a buscar, por favor, el libro de Primera de Timoteo. El capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. Lo leemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, un solo Dios y también un solo mediador, solo Jesucristo. ¿Eso qué significa? Hermanos, nosotros vemos un pasaje que es difícil entender al principio, que aparece en el libro de Éxodo. Este pueblo de Israel cometió el pecado de adorar el becerro de oro. Entonces, Dios justo, ¿qué quería hacer con este pueblo de Israel? Quería destruirlo. Pero, ¿quién oró con mucha misericordia e intervino
y el corazón de Dios cambió, Moisés. Entonces, este Moisés como una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Dios justo tiene que destruir a este Israel porque ha cometido el pecado de la idolatría. Pero la oración de Moisés fue tan llena de misericordia que conmovió el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permitió este escenario? Nosotros sabemos que Dios no puede arrepentirse y no deberíamos verlo así. Entonces, ¿por qué Dios puso este escenario? Para mostrarnos que Moisés era una sombra de Jesucristo, de cómo iba a interceder por cada uno de nosotros. Pensémoslo bien. Dios justo, al ver a la humanidad caída en el pecado, tiene que destruirnos y enviarnos al infierno. Eso es lo justo y nadie le podría reprochar nada a Dios. Pero Jesucristo como intermediario también, Él cubrió nuestro lugar en la cruz. Él derramó su sangre por nosotros y entonces presentando su propia sangre se vuelve un intermediario entre Dios y nosotros. Entonces Él mostrando su propia sangre, también orando al Padre, orando y todo eso. Por eso Dios también acepta su sangre y perdona nuestros pecados. Pero los salvos nos seguimos equivocando todavía. Entonces, pero el Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 7. No está muy lejos, ¿verdad? De Timoteo, un poquito más adelante. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. 7:25, el libro de Hebreos, lo leemos juntos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para entender también esta parte, en el Antiguo Testamento Dios permitió la posición del sumo sacerdote. Entonces el pueblo de Israel todavía cometía algunos pecados, pero para eso se había levantado al sumo sacerdote, porque a él era a quien Dios iba a escuchar. Entonces, este sumo sacerdote era el intercesor, el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, una sombra de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él está, dice capítulo 7, versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos, por cada uno de nosotros. Hermanos, aunque nosotros ya tenemos la fe verdadera, pero aún siendo salvo, podemos caer en un pecado. Entonces, en ese momento, Dios justo, ¿qué quiere hacer con nosotros? Disciplinarnos hasta la muerte. Pero en ese momento, Jesucristo, ¿qué hace? Orando por nosotros, Padre, ya mira, ya pagué por él, aquí está mi sangre, ya así. El mismo escenario que ocurrió entre Dios y Moisés con Israel es el mismo escenario que puede estar ocurriendo con nosotros cada día. Entonces, el Señor es el que está intercediendo por nosotros. En el libro de Primera de Reyes, cuando se levantó el templo, Dios dijo esto: miraré al que venga a orar a este templo, pondré mis ojos en este templo. ¿Por qué? Porque en ese templo estaba obrando el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo vino a este mundo, Él mismo dijo: este templo será derribado y levantado en 3 días. Pero hablaba del verdadero templo de su cuerpo, porque el Espíritu Santo estaba dentro de Él. Entonces, cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, pondré mis ojos sobre este templo, estaba hablando sobre Jesucristo. Es por eso que nosotros debemos entender algo. Jesucristo es nuestro único mediador. Jesucristo es nuestro único intercesor. Entonces, nosotros no podríamos, con nuestra propia imagen, aún siendo salvos, no podríamos acercarnos en comunión directamente con Dios. Necesitamos un intermediario. Es por eso que el Señor dijo que todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Es por eso, hermanos, que los salvos, ¿cómo terminamos todas nuestras oraciones? En nombre de Jesucristo, porque es nuestro intermediario, es quien va a abogar por nosotros. No podemos acercarnos directamente al Dios Padre. Necesitamos que Jesucristo sea quien abogue e interceda por nosotros. Por eso también ocurrió un escenario
Curioso en el Antiguo Testamento. Jacob engañó a su padre Isaac. ¿Cómo? Jacob no podía acercarse a su padre con su propio aspecto. Entonces, ¿con qué se cubrió él? Con la piel, como del cordero, del borrego, de la oveja. Una sombra para acercarse verdaderamente a Dios. Necesitamos cubrirnos con Jesucristo, que Él intercede por nosotros. Es por eso, hermanos, que todas nuestras oraciones siempre las debemos terminar en nombre de Jesús, en nombre de Cristo, en nombre del Señor Jesús, en nombre de Él, porque Él es nuestro único intercesor. Entonces Jesucristo nos está enseñando por medio de su ejemplo cómo Él estaba orando. Nos enseñó también a cómo orar. Hermanos, y eso es algo sumamente importante que hoy nosotros debemos aprender. ¿Por qué? San Lucas 5:16 está diciendo, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba, hablando sobre Jesucristo. Entonces Jesucristo era el que hacía el trabajo de Dios, muy cansado, pero aún así él tenía que estar orando para enseñarnos a nosotros cuán valiosa es la oración. Hermanos, cuán preciosa es la oración. La verdad, la oración es un privilegio, pero aún los salvos podemos tener un malentendido con la oración. Hermanos, un cristiano que ora y un cristiano de oración son completamente diferentes. Un cristiano que ora no significa que sea un cristiano de oración. Un ejemplo, las hermanas de aquí, ¿cocinan o no? Por cocinar, ¿ustedes son chefs profesionales? ¿Los varones saben conducir un auto o no? Entonces, por conducir son corredores profesionales. Entonces, ¿alguien de aquí sale a hacer ejercicio, a correr o algo así? Entonces, por hacerlo, somos los atletas profesionales. Entonces, un cristiano que ora no significa que sea un cristiano de oración. Es completamente diferente. Y es lo que nosotros debemos entender bien el día de hoy. ¿Seré yo el cristiano que ora o seré yo el cristiano de oración? Hermanos, un joven de secundaria saca 10 en matemáticas. A él le preguntan, ¿las matemáticas son fáciles o difíciles? Él dice, las matemáticas son muy fáciles. Le preguntan a alguien que está estudiando un doctorado en matemáticas. ¿Las matemáticas son fáciles o difíciles? Son muy difíciles, son extremadamente difíciles. El joven de secundaria dice, las matemáticas son fáciles y ya me las sé. El doctorado en matemáticas dice, son tan difíciles que nunca puedo terminar de aprenderlas. Un cristiano que ora dice que la oración es fácil, pero un cristiano de oración reconoce que la oración es lo más difícil que puede haber, que de todo lo que se puede hacer en la vida cristiana, que es leer la palabra, escucharla, también estar en comunión y predicar, pero que por sobre esas cosas no hay nada más difícil que la oración. Un cristiano que ora dice que es muy fácil orar, pero un cristiano de oración reconoce es lo más difícil que puede haber. Un cristiano que ora dice que él lo hace bien, pero un cristiano de oración reconoce que es muy falto para orar de manera adecuada ante Dios. Un cristiano que ora está satisfecho cada día porque se levanta y gracias Dios por este día y que me vaya bien. Un cristiano de oración siempre siente que debió orar más. Siempre tiene en su corazón el hecho de que necesita orar mucho más. Desde ahí nosotros podemos darnos cuenta si yo soy el cristiano que ora o soy el cristiano de oración. Hermanos, entonces nosotros debemos entender esto. Como lo dije, un ejemplo también. Muchos jóvenes o no tan jóvenes, los domingos se reúnen para jugar fútbol. Sin embargo, su aspecto físico es igual a un jugador de fútbol profesional. ¿Sus comportamientos son iguales? No. Un cristiano que ora y un cristiano de oración tienen comportamientos totalmente diferentes. Entonces, hermanos, personalmente, ¿cómo me di cuenta que yo era un cristiano que ora y que no era yo un cristiano de oración? ¿Cómo me di cuenta que yo no podía ser un cristiano de oración?
Primera cosa, si yo fuera un cristiano de oración, no me quejaría. Segunda cosa, si yo fuera un cristiano de oración, mi vida estaría muy limpia. Tercero, si yo fuera un cristiano de oración, muchas almas ya se habrían acercado a Cristo por medio de mí. Sin embargo, siendo un cristiano que ora, lo hace día y noche, pero su vida no está limpia, todavía vive en medio de pecado. Un cristiano que ora, nadie se acerca a él para conocer al Señor. Un cristiano que ora también siempre se está quejando mucho, porque esa oración no hace efecto. ¿Usted se preocuparía si una medicina no le hace efecto para bien? Sería tan preocupante. Si yo tengo la enfermedad de la tos por mucho tiempo, me tomo la medicina y no me hace, sí sería algo para preocuparse. Si tengo el dolor de cabeza y me tomo la medicina y esta no hace efecto, sí sería algo para preocuparme. Si yo estoy haciendo la oración, pero todavía incurro en quejas, todavía nadie se acerca al Señor por medio de mí, todavía mi actitud no cambia, todavía yo no llevo una vida limpia, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué si estoy orando? ¿Por qué esta oración no está haciendo efecto en mí? Ah, es esto. Yo soy el cristiano que ora, entonces debo convertirme en un cristiano de oración. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Seguimos en el Nuevo Testamento, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dos versículos, 2 y 12. Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 12. Solo dos versículos, 2 y 12. Vamos a leer este par de versículos todos juntos, por favor, hermanos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Como lo dije hace un rato, orar es un privilegio. Una hora de oración es más valiosa que toda una vida de 80 años que nunca ha orado bien. Entonces, hermanos, pensémoslo en esto. En nuestro día a día, yo puedo pasar 8 horas trabajando. Puedo pasar 3 horas comiendo, una para el desayuno, otra para comida, otra para la cena. Puedo pasar como unas 3 o 4 horas con mi familia también. Incluso puedo pasar hasta 2 o 3 horas viendo la película, pero nunca puedo pasar una hora orando fervientemente ante Dios. Sin embargo, si en mi día a día yo juntara todas mis quejas y mi tiempo de ociosidad, se haría muchísimo tiempo, el cual yo podría haber aprovechado para orar. Increíblemente nuestro cuerpo, a pesar de que esté cansado, quiere comer. Increíblemente nuestro cuerpo, a pesar de que esté cansado, puede hacer una actividad en el hogar. Pero increíblemente nuestro cuerpo, justo cuando le toca hacer la oración, es cuando ya no quiere y mejor se pone a hacer otras cosas. Entonces, hay quien puede decir, yo estoy muy cansado para orar, pero sinceramente no estoy muy cansado para ver mi celular en la cama. Entonces, hermanos, ahí es cuando debemos entender la diferencia del cristiano que ora al cristiano de oración. Aquí, entonces, dice el 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿qué significa un cristiano de oración? En su vida, siempre que hay, gracias, gracias. Pero un cristiano que ora en su vida, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un cristiano que ora le pide explicación a Dios. Un cristiano de oración siempre da gracias a Dios. No importa, fue bien o mal este día, eso no importa. Un cristiano de oración sabe dar las gracias ante Dios, ante cualquier circunstancia. Un cristiano que ora
solo va a exigirle a Dios respuestas. ¿Por qué me permitiste esto a mí? Entonces, hermanos, aquí también está diciendo en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Rogando encarecidamente, otras versiones, otros idiomas le traducen, está luchando en oración. Es lo mismo, rogar encarecidamente es luchar. Hermanos, entonces un cristiano que ora nunca experimenta la transformación. Pero a un cristiano de oración le pasa esto. Génesis está hablando, capítulo 32. Aquí, Jacob que luchó con un varón de Dios. Entonces, ¿cómo inició la lucha? Siendo Jacob. ¿Cómo terminó la lucha? Su nombre cambió a Israel. Entonces, él luchó fervientemente hasta que Dios lo bendijera. ¿Eso qué significa? Es esto, luchar en la oración. Entonces, un cristiano que ora nunca experimenta un cambio en su vida. Solamente le pasa como a Sansón. Sansón sería el ejemplo perfecto de un cristiano que ora, solamente busca a Dios con todo su corazón cuando está en problemas y solamente siente chispazos al principio, en el que Dios que está lleno de misericordia, Sansón no se lo merece, pero Dios que está lleno de misericordia en chispazos le responde, pero no siempre, porque un día le dejó de responder. Entonces, solo por misericordia le respondía, pero un día Dios le dejó de responder. Y Sansón nunca experimentó una transformación. Él sí oraba, pero nunca experimentó una transformación verdadera. Al contrario, David era un verdadero hombre de oración, porque su vida era completamente transformada. Cada día por la oración, David dejaba de ser David para convertirse un poco más en lo que es Dios. Eso es la palabra renovaos. Eso es la palabra renovarse. Eso es la palabra renuévame. Que cada día yo deje de ser como yo para parecerme a Dios. Entonces, eso solamente lo puede hacer la oración. Y esa oración será efectiva cuando uno como Jacob verdaderamente está luchando. Empiezo esta oración, esta vida de oración, la empiezo como Jacob, siendo yo necio y astuto, porque eso significa Jacob, ¿no? El que usurpa, el que es astuto. Pero Israel, ¿qué significa? El que lucha con Dios. Dios está con él. Entonces, es así. La vida de oración comienza yo siendo astuto, yo con mi propia idea y pensamiento. Pero conforme me voy haciendo el hombre de oración, mi vida va cambiando a lo mismo. Este es el hombre con el cual Dios está luchando. Este es el hombre con el cual Dios está con él. Entonces todo eso se empieza a manifestar en mi vida. Entonces, hermanos, pueden haber pasado muchos años del cristianismo y ningún año de ser hombre de oración. Entonces, hermanos, a partir de acá, si nosotros somos los cristianos que oramos, tenemos que pasar a ser el cristiano que ora. Entonces, ¿qué quiere decir? La oración no debe ser una parte de mi día, debe ser mi vida completa. Entonces, no debo ocupar un hueco de mi día para la oración, sino debo llenar toda mi vida de la oración. Debo empaparme completamente en la oración. Entonces, hermanos, es un parámetro, como una broma, tómelo. Pero a los cristianos hay que revisarles sus rodillas. ¿Por qué? Si está tan limpia, no ora tanto. Si ya se está deformando, este sí está orando bien, ¿no? Ante Dios. Por eso, un discípulo, Jacobo o Santiago, como aparece en la Biblia, el rodillas de camello, así le decían los apóstoles y los demás discípulos. Sus rodillas estaban deformadas porque él siempre estaba siempre estaba orando ante Dios. Es cierto, a veces ya nuestra condición no nos da para arrodillarnos, pero sentado está bien, ¿no? Hay que estar orando fervientemente ante Dios. Pero hermanos, este orar debemos considerarlo es una lucha. Un pastor decía, mi oración puede ser corta, pero llega al cielo. Entonces es así, hermanos. Nuestra oración debe ser entrenada con esta fe. Esa oración va a llegar al cielo. Entonces, ¿qué le quiero decir yo a Dios? Hermanos, ¿por qué aquí el apóstol Pablo está diciendo, os saluda Epafras? Porque la iglesia en Colosas no se pudo haber levantado si no era por la oración de ellos. Si no era por la oración de Pablo y si no era por la oración de Epafras,
no se podía haber levantado. Pero este mismo Epafras está reconociéndole algo el apóstol Pablo. Él está luchando. ¿Qué significa? No es fácil. Orar no es fácil. Es una lucha muy grande. Entonces nuestro cuerpo y nuestra alma necesita ejercitarse en la oración. Necesita comenzar a ejercitarse en la buena oración. Hermanos, aquí hay algo bien interesante. Muchas veces nuestra oración puede ser catalogada como una palabrería. Es diferente una oración sincera a solamente pura palabrería. Ejemplo. Dios santo, bendito, maravilloso, que tú lo sabes todo, que tú dominas, estás entre querubines, ángeles, tú que lo puedes todo, tú que yo reconozco que tú estás aquí, tú Padre Santísimo, Padre Celestial, por favor, amado Señor. Pura palabrería. Tu hijo se acerca a usted hablándole así, mamá, tú que lo puedes todo, tú que eres tan bonita, tú que te... Pues solo ve al grano, es directo, es una conversación con nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber que a veces nuestra oración es palabrería? Mencionamos muchas veces en medio de la oración la palabra Padre para cubrir un hueco de la oración. Padre, te amamos tanto, Padre, por favor, enséñanos, Padre, por... Así, 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 así. Entonces debemos checar bien eso. Mamá, préstame, por favor, mamá, dame esto, mamá, por así, en una misma oración será un poco raro. Entonces ahí significa, no estoy acostumbrado a hacer la oración, solo tengo palabrería, pero no estoy haciendo una verdadera oración ante el Señor. Entonces, debo entenderlo. Estoy hablando con mi Padre Dios. Es lógico que tengo que abrir la oración adorándolo, porque el Señor Jesús abrió la oración, Padre nuestro, pero así, Padre nuestro. Entonces, adorando al Señor y agradeciéndole. Eso es totalmente lógico. Pero ahí es cuando empieza la lucha. ¿Estoy hablando palabrerías o de verdad estoy haciendo una oración ante el Señor? Entonces, hermanos, por eso Epafras junto con Pablo reconocen que la oración es una lucha, pero por hacerla bien, la iglesia en Colosas se levantó. También por las oraciones es que se podían empezar a levantar las iglesias. ¿Esto qué significa, hermanos? No orar es no experimentar el poder de Dios, pero tampoco poder hacer la obra de Dios de una manera adecuada. Entonces, nuestra oración es de profunda importancia. Hermanos, siempre debemos considerar esto. Epafras está encarecidamente rogando por vosotros. Hermanos, en el tiempo de los testimonios y de la comunión, los hermanos piden su petición, ¿sí o no? Los demás, ¿qué debemos hacer? Hermanos, cada comunión de testimonio, sí o sí, hay que tener en la mano papel y lápiz. Papel y lápiz. Sí o sí. ¿Por qué? Misionero, yo siempre oro de verdad. ¿De verdad? Sí, siempre llego a mi casa. Padre, no me acuerdo qué pidieron, pero tú lo sabes y por favor concédeselos. ¿A poco eso es luchar encarecidamente? No, eso nunca puede ser escuchado. Eso es un cristiano que ora. Un cristiano que ora, solo generalízale. Padre, pues tú sabes lo que ellos tienen, ¿no? Por eso ahí dáselo. Tú sabes lo que se pidió hoy, así como resumido, ¿no? Entonces, quiere decir, no estoy ejercitado en la oración. Por eso, este Epafras, ¿cómo oraría por la iglesia de Colosas? Así en general, Padre, ellos están mal, por eso ayúdales. Nombre por nombre. Nombre por nombre de cada miembro. Nombre y lo que le está pasando y qué necesita de Dios. Nombre y lo que le está pasando y qué necesita de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, hermanos, piénselo bien. En Ciudad del Carmen son como 70 hermanos. En Villahermosa son 50. Cada día orar por los 70 y sobre lo que le está pasando. ¿Sería fácil o no? Tan difícil. Ahí es cuando el cristiano de oración reconoce, la oración es sumamente difícil. Si no lo hago, entonces, ¿cómo se puede levantar la iglesia? ¿Cómo se pueden levantar los hermanos? Muchos hermanos perdemos el grande poder de Dios porque no oramos como debe de ser. Entonces, hermanos, por cuánto hay que orar por nuestra familia? ¿Generalizado o con mucho detalle? Con mucho detalle. Hay misionero, pero es que Dios ya lo sabe todo. Entonces, Jesucristo, hermanos, toda la noche, como se los dije, se pasó orando por sus discípulos, nombre por nombre y su situación de ellos, nombre por nombre y lo que les hacía falta.
hermanos. Por eso el tiempo del testimonio es muy importante, porque si usted no da el testimonio, ¿cómo Dios le va a ayudar? No importa, misionero, con mi pura oración es suficiente. ¿Así será? La iglesia de Colosas estarían orando por ellos mismos, pero aquí Dios está reconociendo la oración de Epafras. Significa no solo mi oración, sino que otro salvo esté orando por mí, también es de mucho beneficio. Entonces, los salvos, al momento de tener la comunión, la verdad, muchos desaprovechamos ese tiempo. Sí participo, pero la verdad no hablo nada. Pero yo tengo que mostrar, hermanos, yo estoy fallando en esto. Por favor, ayúdeme. Entonces, todos los hermanos que tienen todas sus debilidades y problemas y fracasos, si lo exponen en el tiempo de la comunión, los demás hermanos vamos a orar con todo el corazón y puede sentir la fuerza de Dios para ayudarle a suplir. Entonces, hermanos, por eso no debemos desaprovechar el tiempo de la comunión. El tiempo de la comunión es para mostrar mis virtudes ante Dios. El tiempo de la comunión, pensémoslo bien. ¿Quién está en medio? Jesucristo. Entonces, ante Jesucristo, ¿quiero presumirle lo que he hecho o quiero que mostrarle mi debilidad para que Él me ayude? Es lógico, tengo que mostrarle mi debilidad, tengo que decirle mi caída, tengo que decirle mi pecado, tengo que decirle esto porque Él me limpiará. Entonces, Juan capítulo 13 está hablando de cómo limpio los pies de los discípulos. Pero un discípulo, Señor, mi pie está muy sucio, yo no lo quiero sacar, no quiero que lo limpies. ¿Será considerado muy humilde o muy soberbio? Muy soberbio. Yo no puedo hablar, me da mucha vergüenza dar el testimonio. ¿Ante Dios será una persona humilde o muy soberbia? Muy soberbio, como el que no quiso mostrar su pie ahí. Entonces, es igual. El tiempo del testimonio es lo mismo que San Juan capítulo 3. Por eso, hermanos, hasta en el testimonio uno puede ver si es un cristiano que ora o es un cristiano de oración. ¿Por qué? Un cristiano que ora, chequen bien los testimonios. Un cristiano que ora siempre hablará en plural dando consejos. Siempre hablará en plural. Hermanos, ya son los últimos tiempos, tenemos que así, así, así. Él no es un hombre de oración, no es un cristiano de oración. Inmediatamente se ve en lo que está testificando. Un cristiano de oración siempre habla sobre sí mismo, en singular. Significa cada día está orando por él mismo. Por eso le es fácil explicarlo por él mismo. Un cristiano que ora ni siquiera ora por sí mismo bien. Por eso en el tiempo de la comunión solo hablará en plural, dando consejos. ¿Me explico bien en esto, hermanos? Pues en el tiempo del testimonio nunca hable en nosotros. Eso mismo está testificando, yo no soy un cristiano de oración, ni siquiera estoy orando bien por mí mismo. Entonces, hermanos, necesitamos ejercitarnos bien en todas estas cosas. También, esta oración que es una lucha, hermanos, hoy no quiero ver tanto el contenido, sino la calidad de la oración para que Dios de verdad responda, para que de verdad esta oración haga efecto. En los siglos pasados hubo un hombre llamado George Müller. No sé, ¿ha escuchado de él en Alemania? George Müller, él registró que Dios le contestó 50,000 oraciones. 30,000 oraciones como fueron contestadas de inmediato, pero otras 20,000 Dios se tardó mucho. Este George Müller fue la representación de cómo debe de ser un hombre de oración, porque su oración movió el corazón de presidentes, su oración movió el corazón de ateos. Este George Müller, él era un pastor. Sin embargo, él comenzó a levantar orfanatos y a su cargo, como de los orfanatos que eran, llegaron a ser más de 10,000 niños. Sin embargo, ¿cómo se levantaron estos orfanatos? George Müller nunca pidió dinero. Entonces, ¿cómo se levantaron? Él testificó, yo solamente oraba. Conmuévele el corazón a ellos. Conmuévele el corazón a ellos. Entonces, muchos presidentes y también incluso algunos ateos, ellos reconocieron en su tiempo, en la noche yo sentí algo en mi corazón de que yo debía apoyar ese orfanato. Ellos decían, yo sentía de verdad algo en mi corazón que de verdad yo sentía que debía apoyar de lleno a ese orfanato. Entonces,
George Mueller, aunque nunca pidió nada con su boca, se lo pedía directamente a Dios y Dios tocaba el corazón de esas personas. También el evento más famoso que conmovió el corazón de muchos y muchos quisieron imitar a George Mueller es que un día ya no le llegaron las donaciones. Entonces llegó el tiempo del desayuno y generalmente ellos desayunaban como pan y leche, pero no había nada. Sin embargo, George Mueller juntó a todos los niños en el comedor. Entonces, George Mueller dijo, vamos a agradecer por los alimentos. Pero todos estaban extrañados porque no había ni un alimento en la mesa. Pero George Mueller comenzó a orar, a orar. Gracias Dios, porque tú nunca nos vas a dejar, porque tú nos vas a dar hoy. Minutos después, un panadero llegó y dijo, en mi corazón no puedo dejar de pensar en los huérfanos. Por eso hoy vengo a regalar todo este pan. Justo en ese momento, un lechero, su carro que era con ruedas de madera, se rompió su rueda. Entonces él dijo, toda esta leche se me va a echar a perder, pero se quedó frente al orfanato. Por eso dijo, yo prefiero donarla a ustedes. Entonces todos se maravillaron porque esa historia empezó a recorrer todo el país de Alemania, también de Inglaterra. Entonces todos decían, ¿qué tiene George Mueller que de verdad se le responde todo? Hasta los mismos ateos llegaban a reconocer, es que esto no puede ser coincidencia, son demasiadas cosas que él está pidiendo que se le están concediendo. Entonces, también hubo un hombre en Escocia que se llamó John Knox. Él también fue un predicador. Sin embargo, él también fue considerado un gran hombre de oración. ¿Por qué? Hermanos, ese país de Escocia practicaba una religión. Sí creían en Dios, pero era una religión que no podía dar la salvación. Y este John Knox, como llegó con siendo protestante, entonces él comenzaba a predicar. Pero nadie en Escocia quería escucharlo a él. Entonces, este John Knox, ¿cómo comenzaba a orar? Dios mío, o me das a Escocia para ti, o prefiero ya morirme. Dios mío, o me das a Escocia para ti, o mejor de una vez ya, mátame. Entonces, poco a poco, la gente, su corazón era tocado y querían aprender del verdadero evangelio. Pero en ese momento, John Knox se consiguió una enemiga muy poderosa, la reina Mary de Escocia. Entonces, la reina Mary lo comenzaba a perseguir, pero la reina Mary en un momento se detuvo y no quiso perseguirlo más. Y ella reconoció, le temo más a la oración de John que todo a un ejército que venga contra mí. Entonces, al ver la oración de John Knox y cómo se cumplía, la reina Mary prefirió hacerse a un lado. Y Escocia se convirtió en un país del cristianismo. También se convirtió en una sede del evangelio puro para enviar misioneros a otros lugares. La oración de un hombre movió todo un país. La oración de un hombre de oración movió todo el corazón de un país. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos eran hombres de oración. No eran cristianos que oraban, eran cristianos verdaderamente de oración. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Si tuvierais fe, podrían hacer que esta montaña se moviera. Si tuvieran la fe verdadera, si fueran hombres de oración, cristianos de oración verdadero, ¿cuánto poder de Dios haríamos? ¿Cuántas cosas para el Señor haríamos? Pero hermanos, el Señor también nos dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites, solamente para mi bienestar. John Knox y también George Mueller nunca pidieron para su propio bienestar. Ellos pedían para que la obra de Dios se pudiera hacer. Incluso Jesucristo en San Mateo capítulo 6, él dijo, venga tu reino. ¿Qué significa? Hay que orar para que la obra del evangelio se pueda predicar bien. Entonces, lo que hace un hombre de oración, entiende esto. La oración no es para mis deleites, no es para mis deleites, sino es para que la obra de Dios se complete. Entonces ya es un enfoque completamente diferente. Un cristiano que ora, Dios, solo ayúdame. Dios, solo sáname. Pero si Dios no respondiera, ¿y por qué? ¿Y por qué te sanaría? ¿Y por qué tendría yo que solucionar este problema? ¿Para que yo sea feliz? ¿Para que yo así? No. Pero estos hombres, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo tengo que terminar tu obra. Porque yo tengo que seguir predicando. Porque muchas almas se tienen que conocer. Entonces es lógico que Dios les tenía que responder a ellos. Tu hijo, papá, dame 100 pesos. ¿Para qué? No sé, tú dámelos.
Papá, dame 100 pesos. ¿Por qué? Es que yo tengo que comprar algo de la escuela que me pidieron los maestros. ¿Es igual o diferente la petición? Tan diferente. Señor, dámelo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer tu grande obra. Entonces el cristiano que ora no tiene el enfoque, no tiene la misión, no tiene la meta, solo quiere estar bien este día. Solo arregla esto. ¿Pero para qué? Pues para que yo me sienta bien. Pero el cristiano de oración tiene la meta, tiene el enfoque. ¿Por qué? Debo cumplírtelo, diría el Señor, para que yo pueda seguir haciendo tu obra, para que yo pueda seguir predicando perfectamente tu evangelio. Por eso necesito tu fuerza, por eso necesito tu sabiduría, por eso necesito que hasta mi cuerpo esté bien, para que yo pueda seguir predicando arduamente tu palabra. Entonces, sin duda, el Señor así contestará. Entonces, John Knox y también George Mueller tenían la meta, ellos tenían la misión, por eso es que Dios les podía responder lo que ellos pidieran. Hermanos, es aquí cuando nosotros tenemos que aprender. Entonces, para ser el cristiano de oración, para ser el verdadero cristiano de oración, sí hay una característica que yo debo tener. Hoy vamos a aprenderla. Primero vamos a buscar Salmos capítulo 119, versículo 26. Ahora en el Antiguo Testamento, Salmos 119, versículo 26. Salmos 119, versículo 26. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Otra versión dice, te conté todos mis planes. Te conté todos mis planes y me has respondido. Hermanos, ¿por qué? Este salmo lo escribió David, que también era un hombre de oración. Y él dijo, te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Qué significa? El camino de David era el camino que Dios le había señalado. Como David iba en ese camino, era lógico que Dios le iba a responder sus oraciones. Entonces, hermanos, pensemos muy bien en esto. Primero debemos checar que estemos en el camino adecuado ante Dios. Hermanos, para que nuestra oración sea respondida, primero debo de tener fijo el camino. Primero debo de tener fijo mi plan. Hermanos, sinceramente, ¿cuáles son nuestros planes ante Dios? ¿Cuál debe ser nuestro plan y camino que el Señor nos ha puesto? Nosotros debemos trabajar para predicar el Evangelio. Un cristiano que no tiene la meta de predicar está en el camino inadecuado. Entonces, en ese momento se convierte en un cristiano que ora, pero nunca en un cristiano de oración. ¿Por qué? No puede entender la voluntad de Dios y solamente experimentará lo de Sansón. Dios no le responderá, no le responderá. De repente un chispazo sí le responderá, pero luego no, ya no, porque él mismo no experimenta un cambio en su vida, porque no va en el camino adecuado ante él, Señor. Entonces los salvos, primero debemos fijar este plan en mi vida. Mi plan es que yo estoy viviendo para hacer la obra del Señor. Mi plan es que yo estoy viviendo para que mi familia entienda bien la gracia de Dios. Ese es mi plan. Si yo cumplo ese objetivo en mi vida, yo me puedo ir tranquilo de este mundo. Eso es fijar este plan. Si yo predico bien esta palabra a mis seres amados, a los que yo conozco, y ellos reciben la salvación, yo puedo partir de este mundo bien, tranquilo. Al contrario, si yo no cumplo este plan, yo me iré con lágrimas y todo eso. Entonces, cuando uno entra en esa sintonía con Dios, es cuando entonces el Señor empieza a suplir todo lo que yo necesito y empieza a contestar todas mis oraciones, porque ahora mi oración va conforme a la voluntad de Dios. Cuando la oración va conforme a mi propia voluntad, cuando va conforme a mi propio deseo, sin un plan, sin una meta, el Señor solo chispazos va a responder. Cuando ya esté totalmente caído, pero no habrá después un efecto. Pero cuando yo fijo el camino, pongo el plan y con todo el corazón digo, yo tengo que cumplir este plan de voy a vivir para la obra del Señor,
¿cuántas oraciones me empezará a contestar Dios? Es por eso que George Mueller primero aseguró su plan, primero aseguró su meta. Yo tengo que predicar el evangelio por medio de los orfanatos. Entonces, él decía, si yo voy a predicar por medio de los orfanatos, entonces necesito el apoyo de los demás. Pero Dios mismo se encargó de eso. Como tenía él el plan y la meta fija y el corazón dispuesto a cumplir esto, sin duda Dios le ha respondido en lo que él pidió. Entonces, también piénselo, por tener el plan, John Knox así dijo, dame a Escocia o mejor mátame. Y Dios cambió el corazón de todo un país por la oración de un hombre nada más. Por la oración de un hombre se cambió la religión completa de un país. Pensémoslo bien, hermanos. En México, el 86% de los mexicanos son creyentes de Dios. Pero ¿cuántos de verdad habrán resuelto su problema de pecado? ¿Cuántos de verdad habrán recibido la salvación bíblica y verdadera? ¿Cuántos de verdad habrán nacido de nuevo? ¿Todo ese 86%? No, no es así. No es así. Entonces, nosotros que estamos viviendo en este país, ¿solo queremos que nos vaya bien en este país? No. Señor, dame a México. Señor, dame a Ciudad del Carmen. Señor, dame a Villahermosa. Señor, dame a Cárdenas. Si no, no los vas a dar. Entonces, ¿por qué me permites un día más de vida? Entonces, ¿para qué me estás dejando vivir? ¿No me vas a dar Cárdenas? ¿No me vas a dar Villahermosa? ¿No me vas a dar Ciudad del Carmen? ¿No me vas a dar el estado de Tabasco? ¿No me vas a dar el estado de Campeche? Entonces, ¿de qué me va a servir vivir? Si ese es mi plan y no se va a cumplir, ¿para qué quiero entonces yo vivir? Cuando uno se fija esa meta, ¿usted cree que Dios le responderá o no? Por supuesto, hermanos, por la oración de uno solo puede cambiar el corazón de una ciudad, puede cambiar el corazón de un estado, puede cambiar el corazón de un país. Por eso el apóstol Pablo siempre estaba instando, hay que orar hasta por el país completo, hay que orar hasta por la región completa, porque de verdad la oración de un hombre, de un cristiano de oración, hará maravillas, moverá montañas de dificultades, montañas que se veían imposibles, estas serán movidas. Pero no tengo un plan, solo Señor, tú quiero que me arregles esta situación, pues para que yo siga tranquilo, para que yo siga feliz. Pues no puede el Señor responder, no puede ser así. Si yo no soy el cristiano que se ha fijado en que yo tengo que predicar el evangelio y de verdad yo voy a vivir para la gloria de Dios, hermanos, si primero nosotros determinamos eso en nuestro corazón, es el primer paso para ser el hombre de oración. Si uno no da ese paso, nunca dejaré de ser el cristiano que ora. Nunca dejaré de ser ese cristiano que solamente chispazos fue respondida a sus peticiones. Entonces yo tengo que arreglar eso en mi corazón. Señor, yo reconozco que he recibido la salvación. Señor, entonces yo tengo que predicar muy fuerte. Entonces yo de verdad tengo que predicar con toda la fuerza aquí. Muchos tienen que conocerte a ti por medio de mí. Ese es mi plan, ese es mi objetivo de vida. Entonces con todo el corazón voy a cumplir eso. Entonces ahí estará la mano de Dios. Ahí estará Dios contestándome. Pero, hermanos, es el primer paso. Es el primer paso. Pero si uno no da ese paso, entonces pocas veces veremos que Dios me responda. Pocas veces sentiremos que Dios de verdad respondió una oración. Así como George Mueller, que 50,000 oraciones fueron respondidas, también miles de oraciones de nosotros tienen que ser respondidas, pero necesitamos primero dar ese paso. Hermanos, entonces, todos los que están buscando de Dios, cuando tienen dificultad, debe tener este plan. Primero, yo quiero resolver mi problema de pecado. Primero, yo quiero resolver mi problema de nacer de nuevo. Y una vez resuelto, si me fijo este plan, Dios puede controlar toda la situación. Dios puede controlar cualquier tipo de problemas. Puede mover cualquier corazón. Hasta el corazón más duro, este puede ser movido. Pero necesito fijar esa meta. Necesito fijar ese corazón y estar en este camino. Hermanos, también algo muy importante es la oración sincera. Entonces, primera característica, hay que fijar el plan. Pero segunda característica, una oración sincera. Vamos a buscar Salmos capítulo 17. Salmos 17, versículo 1. Salmos 17, 1.
Salmos 17:1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Es aquí, hermanos, cuando la oración debe de dejar de ser palabrería y debe de ser una oración sincera ante el Señor. Es aquí cuando entonces, con un corazón sincero, debemos mostrarnos ante Dios. Primero que nada, ¿cuándo es considerada una oración engañosa? Cuando yo no confieso mi maldad ante el Señor. Cuando yo no confieso mi error. Cuando pasó un día y yo no confesé lo que he hecho mal. Hermanos, todavía nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Nosotros cada día nos estamos equivocando. Cada día estamos cometiendo errores. Sale mi carácter, sale una mentira, sale esto. Entonces, hermanos, para un cristiano que ora, no es tan importante agregar esto a la oración. Pero un cristiano de oración llega a la noche y se siente frustrado. ¿Por qué? Porque se le empiezan a atravesar todas las cosas que él hizo mal durante el día. Hoy le hablé mal a esta persona, hoy dije esta mentira, hoy dije esto, hoy me enojé, así, así, así. Pues un cristiano que ora, tranquilamente se va a dormir. Un cristiano de oración no puede dormir sin antes confesar su equivocación ante Dios. Sin antes confesar hasta con lágrimas, Señor, necesito tanto de ti. Una oración sincera es mostrar qué tan débil soy yo. Entonces, una oración como engañosa es tratarle de mostrar a Dios lo que yo quiero ser. Un hombre fuerte que no tiene miedo, que así. Una oración sincera es, sí tengo miedo, sí tengo duda, sí tengo esto, sí tengo el otro. Es abrir todo mi corazón ante Dios, sin ocultarle nada, sino exactamente lo que estoy sintiendo, exactamente por lo que estoy pasando, se lo debo mostrar al Señor sin forzarme a tener fuerza, sin forzarme a tener valentía, sino confesarle completamente todo esto. Entonces, hermanos, la oración engañosa, no confesar mi equivocación. Y también, segundo, mostrarme como una persona que quiero ser y no como lo que de verdad yo soy. Entonces, hermanos, está diciendo el libro de Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir, al trono ante Dios. La oración es eso, acercarme ante el trono del Señor, teniendo a Jesús como mi abogado, teniendo a Jesucristo como mi intermediario. Entonces, teniendo a Dios Padre en el trono y a Jesucristo como mi intermediario, quiero mostrarme cuán débil soy. Quiero mostrar todos los errores que yo tengo. Quiero mostrar todo de mi pensamiento. Entonces, hermanos, es una oración sincera. No lleva palabrerías, sino lleva el corazón sincero de un débil pecador. Lleva las palabras sinceras de un cristiano que no puede vencer, de un cristiano que no puede hacer nada y por eso está suplicando la ayuda del Señor. Entonces, hermanos, como un bebé que llora si no siente la presencia de su mamá o su papá. Entonces es así como yo debo mostrarme ante el Señor. Es así como yo debo mostrarme ante Dios. Entonces, hermanos, pensemos bien en esto. Ante Dios, ¿necesitamos mostrarnos fuertes? No es así. José, ante sus hermanos, cuando todavía no los reconocía, se mostraba como un gobernador fuerte, serio, pero se iba a su cuarto. ¿A qué? A llorar ante Dios, ¿no? Entonces, ante Dios se desgarraba y ante sus hermanos se mostraba fuerte. Eso es el poder de la oración. Ante los demás me puedo ver fuerte, firme, serio, pero ante Dios es cuando tengo que quebrarme. Ante Dios es cuando tengo que romper todo mi corazón, tengo que quebrarlo. Señor, yo todavía no cambio. Señor, yo todavía, ¿por qué me sigo portando así? Señor, ¿por qué sigo diciendo esto? Señor, ¿por qué sigo cometiendo este pecado? Señor, ¿por qué sigo así? Es cuando tengo que quebrarme. Señor, ¿por qué sigo incurriendo en estos pecados todavía? Es cuando tengo que quebrarme por completo, siendo sincero ante Dios. Un ejemplo, hermanos,
Cada noche, en este caso, es un ejemplo al orar, tengo que pensar esto. Este fue el último día de mi vida. Y esta es mi última oración que le haré a Dios. Entonces, ¿qué es de lo que más me arrepiento? ¿Qué es de lo que más me arrepiento de no haber hecho? ¿Qué es lo que de más me arrepiento de haber dicho? ¿Qué es lo que de más me arrepiento de haberme comportado? Si cada día sí pensamos en la noche, esta es la última oración que le puedo hacer a Dios, ¿saldrá toda nuestra sinceridad o no? Toda saldrá, toda saldrá. Entonces Dios va a contestar. Entonces Dios va a responder, porque es una oración sincera, porque es una oración sincera ante el Señor. También, hermanos, algo bien importante, una oración limpia. ¿Qué significa esto? Vamos a buscar Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, versículo 18. Salmos 66, 18. Vamos a leerlo todos juntos, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pensémoslo bien. La oración, ¿por cuál razón también transforma? Porque la oración, como lo dije, es presentarme ante Dios. Hermanos, entonces, pensémoslo bien. Hoy en Ciudad del Carmen, también en Villahermosa, ¿por qué todos están vestidos, peinados y perfumados tan bien? ¿Por qué todos vienen tan guapos y guapas? Si yo el sábado a las 8 de la mañana llego a su casa, ¿lo encontraré así? No. Porque cuando hay que presentarse ante alguien, depende ante quién nos presentemos, es el nivel de formalidad que yo debo tener. Quiere decir, no es lo mismo que yo vaya a una reunión con mis amigos a que vaya a una reunión con los gobernadores y presidentes. ¿El atuendo será igual o distinto? Totalmente distinto. Es lo mismo. Yo me voy a presentar ante el Rey de Reyes, ante Dios Creador, ante Dios que me salvó. Entonces, mi vida, ¿cómo la tengo que presentar? Bien limpia ante el Señor. Bien limpia. Por eso, un cristiano que ora siempre está en medio de pecado y orando a Dios. En medio de pecado y orando a Dios. Pero un cristiano de oración vence ese pecado. Un cristiano de oración vence. ¿Por qué? Porque sabe bien esto. Un cristiano que ora siempre dirá, Dios me responderá porque Él es mi Padre. Pero un cristiano de oración sabrá, si yo no estoy limpio, Dios, que es santo, nunca puede responderme. Si yo no me limpio de esta maldad, no me limpio de este pecado, no me limpio de esta actitud, Dios que es santo jamás me podría responder a mí. Entonces este salmista lo reconoció. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, si yo estuviera en medio de pecados, tú Dios nunca me habrías. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los pecados, como por así decirlo, básicos que podemos llegar a cometer? No leer la Biblia, no permanecer en la iglesia, no permanecer en la comunión, no tener el plan de predicar. Sin estas cosas, Dios no puede respondernos. Hermanos, entonces nosotros debemos entender bien esto. Nosotros no tenemos la buena capacidad. Ninguno de nosotros la tiene. Entonces pensémoslo. Si yo reconozco, es aquí cuando entra la oración sincera. Si yo reconozco qué tan débil soy, si yo reconozco qué tan poco instrumento soy, entonces más me darán ganas de limpiarme. Señor, yo no soy de oro, yo no soy el vaso de plata, soy barro, pero a lo menos voy a estar bien limpio para que tú me puedas usar. Señor, yo no soy como la perla preciosa, soy una piedra de río, pero a lo menos voy a estar bien limpio para que tú me puedas usar. Entonces la oración sincera va a desencadenar una oración limpia. Porque si uno con sinceridad confiesa a Dios su equivocación, Dios le responderá y le dará fuerza para vencer ese pecado. Entonces, con su oración limpia,
va a poder experimentar más el poder de el Señor. Por eso, hermanos, aquí hay algo bien importante. Los cristianos de oración cuidan demasiado su vida, cuidan demasiado su corazón, porque saben, con que yo me ensucie, ya Dios no podrá responder. Su atuendo tan hermoso, 5 minutos antes de salir de su casa, le cae una gota de salsa aquí. ¿Viene con eso o se lo cambia? Hay que cambiarlo, ¿no? Así, porque me siento incómodo. Así también, un cristiano de oración sabe, si yo cometo una falla, ya Dios no va a responder. Entonces, un cristiano de oración se está transformando, está venciendo su pecado porque sabe toda la fuerza de Dios. Entonces, cuando tiene este corazón, Dios le tiene que dar más fuerza para vencer ese pecado. Dios le tiene que dar más fuerza para que pueda seguir una vida tan limpia delante de él, Señor. Por eso, hermanos, recordemos esto, hay pecados básicos. Si yo no leo la Biblia, pero oro, ¿Dios me podrá responder? No es así. Si yo no me estoy congregando en la iglesia, entonces Dios me podrá responder. Si yo sigo en medio de este pecado, entonces Dios de verdad me podrá responder. No, no es así, no es así. Por eso los cristianos de oración siempre están limpiando su vida cada día. Siempre están venciendo su actitud, siempre están venciendo su pecado para que Dios más les pueda responder. Un cristiano que ora ni siquiera entiende esto. Un cristiano que ora solamente sin un propósito, sin un corazón limpio, así se presenta ante Dios. Pero un cristiano de oración se va a presentar ante Dios con su mejor aspecto espiritual. Se va a presentar ante el Rey de Reyes con su mejor aspecto. Pues, hermanos, ¿saben en la Biblia quién fue la primera persona que se rasuró, que se afeitó? ¿Quién habrá sido? Hoy yo le invito a su comida. Sí. José. ¿Y por qué José se afeitó? Porque iba a entrar a la presencia del faraón. Entonces cambió sus vestidos y se afeitó, porque iba a entrar ante la presencia del rey. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que afeitar y rasurar toda nuestra impureza y presentarnos limpios ante el Rey de Reyes para entrar en una oración sincera ante Él? Entonces, si queremos ser los cristianos de oración, hoy hay que fijar esta meta ante Dios. Ahora sí voy a permanecer en la iglesia. Ya, no hay tiempo para la excusa. Hoy sí voy a limpiar este pecado. Hoy sí voy a cortar. Hermanas, si yo no controlo mi boca y todavía juzgo, critico, ¿a poco Dios me va a escuchar? ¿Qué piensas, sí o no? Si yo todavía me reúno para criticar hermanos, para juzgar, ¿a poco Dios me va a escuchar? No, escucharme, no lo hará. Varones, si yo todavía sigo con un corazón lascivioso, soberbio, atrapado, afanado por conseguir más dinero, ¿a poco así Dios me va a escuchar? Nunca, eso nunca. Entonces hay que quitar todo eso. A partir de hoy hay que quitarlo para dar ese paso de ser el cristiano que ora a ser el cristiano de oración. Y hermanos, también cristiano que acepta todo. Un cristiano que ora nunca puede aceptar la voluntad de Dios. Pero un cristiano de oración puede aceptar todo lo que Dios le mande. Hermanos, vamos a buscar San Lucas capítulo 22. Este es muy famoso, pero aún así vamos a buscarlo. San Lucas capítulo 22, versículo 44. San Lucas capítulo 22, 44. San Lucas 22, 44. Vamos a leerlo juntos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, hermanos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, como lo dije, un cristiano que ora solo dirá por qué, pero un cristiano de oración entiende, esta es la voluntad de Dios.
Entonces, sobre esta voluntad de Dios, yo tengo que agradecer esto. Entonces, yo tengo que agradecer esto. Y entonces, en ese momento, hermanos, ¿qué significa? Un cristiano de oración está consciente de que hasta todo lo malo que le ha venido ha sido con el permiso de Dios. ¿Por qué es importante San Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante? Porque ¿quién los hizo entrar en la barca a pesar de que ya sabía que iba a venir una tormenta? Jesucristo mismo. Entonces, un cristiano de oración entiende, Jesucristo me hizo entrar en esta barca de problemas. Jesucristo me hizo entrar en esta barca de enfermedad. Me hizo entrar en esta barca de crisis. Jesucristo me hizo entrar en esto. Entonces, gracias Dios. Entonces, esta es su voluntad. Aquí Jesucristo nos dio la oración representante de esto. No se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Entonces, su agonía crecía, crecía, crecía. Pero su oración era más intensa, era más intensa. Por eso una vez, un cristiano que tenía la enfermedad, todo el mundo sabía que cada día estaba orando, pero su enfermedad empeoraba. Pero él cada día estaba orando. Por eso alguien le dijo, qué triste que Dios no te escuche. Qué triste que Dios no te escuche. Por eso el cristiano dijo, si Dios no me escuchara, ya me habría consumido esta enfermedad antes. Entonces, él sabía, si él no me ha quitado la enfermedad, no significa que Dios me respondiera. La respuesta de Dios es que sigo soportando esta enfermedad y sigo viviendo para la gloria de Dios. Entonces, él sabía esto. Dios me permitió la enfermedad, me permitió el problema, me permitió la crisis, la pobreza, pero esto no me ha vencido porque yo sigo ante el Señor, porque yo sigo llevando bien mi vida ante Dios, porque no he caído todavía en un pecado. Hermanos, piénselo bien. A Job lo que le estaba pasando humanamente era una desgracia. Él perdió todo y perdió a sus hijos. Pero que él dijera, Jehová Dios, quita, da, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Es un milagro o no? Completamente, porque ¿qué humano podría decir eso? ¿Qué humano, si perdió su casa, si perdió toda su familia en un accidente, podría pararse y decir, bendito seas tú, Dios, que das y quitas? Pero eso era el poder de la oración, porque Job la hacía cada día él estaba orando. Entonces, un día su oración se puso a prueba. También con nosotros, hermanos, cuando llegue el tiempo de la prueba y de la dificultad, hay que reconocer, Jehová en su buen tiempo, Dios me permitió la salud. Hoy me permite la enfermedad, sea el nombre de Dios bendito. Dios me permitió en un buen tiempo tener una economía estable, hoy no me la permite, sea el nombre de Jehová, Dios bendito. Hoy, antes el Señor me permitió un tiempo de paz, pero ahora me permite mucha dificultad y problema, sea el nombre de Dios bendito también. Entonces, hermanos, eso es un cristiano de oración. No solo agradece cuando le va bien, hermanos, por eso los cristianos que oran, ¿cómo malgastan la oración? ¿Cómo la malgastan? Ah, mire, hoy compré el coche nuevo, vamos a orar por él. Ah, mire, hoy compré la casa nueva, vamos a orar por ella. Son las puras cosas buenas, ¿no? Son las puras cosas buenas. Pero cuando vienen las cosas malas, ah, Dios mío, que no me escuchas, Dios mío, que no así. Pero un cristiano de oración, hasta las cosas más difíciles las puede aceptar, sabiendo que esto viene de Dios. Entonces, hermanos, podríamos decir que Dios no escuchó a Jesucristo porque le permitió morir en la cruz. Dios sí lo escuchó. ¿Por qué? Le permitió la fuerza para, primero, tener este corazón de entregarse a la cruz. Y luego que él pudiera llegar hasta la cima del Gólgota y ser clavado en ella. Entonces, hermanos, es así lo que debemos entender. Un cristiano de oración siempre va a entender que todo esto que me ha venido viene de Dios completamente. No solo la bendición, sino también cuando viene la dificultad, el problema, todo esto ha venido de Dios. Hermanos, piénselo bien. Como los salvos nunca van a enfrentar el juicio ante el trono blanco, eso solo los pecadores. Pero los salvos sí vamos a entrar a lo que se llama el tribunal de Cristo, donde Dios dará los premios, los premios. Pero sabemos que cada premio es diferente porque cada salvo trabajó y se esforzó diferente. Pero si en ese tribunal el Señor nos dijera esta pregunta, ¿por qué no te congregabas bien en la iglesia? Yo le digo, Señor, tú sabes que yo estaba enfermo. Señor, es que tú sabes que yo no tenía dinero para ir. El Señor me pedirá perdón diciendo, ah, yo no lo sabía, discúlpame. No, yo te permití eso, pero tú no oraste bien. Tú no oraste bien, pues no tenías la fuerza para superar esto. Hermanos, Dios, ¿a quién de nosotros le pedirá disculpas por enfermarnos y todo eso? No es así. Yo jamás. Sin embargo, si me ha permitido esto, ¿qué significa? Yo tengo que orar porque tengo que experimentar la fuerza de Dios. Tengo que experimentar la fuerza y el poder de Dios. Hermanos, ¿por qué Dios eligió a la nación de Israel? No por ser vosotros más que los otros pueblos, sino que vosotros eras el más
insignificantes. Entonces, para que se pueda mostrar el poder de Dios, Dios tiene que hacer nuestra vida insignificante. Para que se pueda mostrar el poder de la oración, el poder de el Señor. Entonces, por eso también nos tiene que llenar de problemas y dificultades. Hermanos, piénselo bien. La gente del mundo, si ve que una persona como ha sufrido una enfermedad grave y la ve triste y deprimida, la gente del mundo lo entiende, ¿sí o no? Pobrecito está así. Pero al ver a los cristianos salvos, tan enfermos al borde de la muerte, pero sonriendo y viviendo para la gloria de Dios, ¿esto no les causará curiosidad a ellos? Sí, claro que sí. Hoy estás tan mal, pero nunca te he escuchado quejarte. Hoy estás tan mal, pero veo que eres muy firme en lo que haces. Entonces es cuando mejor nosotros podemos predicar. Entonces Dios nos hace insignificantes para mostrarle al mundo el poder de la oración. Pero si yo como cristiano también me decaigo, me deprimo, ando así mostrando toda mi tristeza a todos, entonces dirán, ah, tu Dios es el mismo que el mismo, ah, que el mío. A tu iglesia no es tan diferente a la mía. Así. Entonces, por eso Dios nos permite la dificultad para mostrar el poder de la oración. Entonces, hermanos, hay que aceptar que todo lo que ha venido, aún sean dificultades, a todo esto vino de la mano poderosa de él, Señor. Entonces, hermanos, un cristiano con dificultades que se entristece, Satanás lo va a molestar más. Pero un cristiano que está en medio de dificultades y agradece a Dios, ¿qué más puede hacer el diablo para molestarle? Ya nada, ya nada, ya venció su mejor arma de Satanás. Entonces, un cristiano que agradece ha vencido todas las dificultades. Un cristiano que de verdad agradece en medio de la tempestad, de verdad es un vencedor. Entonces, el poder de Dios, el poder de la oración se manifestó en él. Y hermanos, vamos a buscar San Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11:24. Disculpe, ya debiéramos haber terminado, pero permítame 10 minutos. Marcos capítulo 11, versículo 24. La oración que no dura. Entonces, Marcos 11:24, vamos a leerlo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando ya hay la meta que yo vivo para predicar el evangelio, luego, cuando yo tengo el corazón sincero ante Dios, luego, cuando yo también estoy teniendo la oración limpia ante el Señor y estoy orando, aceptando que hasta lo que ha venido viene, hasta lo que ha venido malo para mí, viene de Dios y aún así lo agradezco, entonces, hermanos, no debemos caer en este problema. Dios me escuchará o no, Dios me cumplirá o no. Entonces, muchos salvos, como tienen este problema. El cristiano que ora en su corazón duda. Dios, no, no. Se ve muy difícil para que Dios lo cumpla. Yo creo que es imposible. Pero un cristiano de oración entiende eso. Para Dios no hay nada imposible. Entonces solamente tengo que orar más. Solamente tengo que orar con mucha más fuerza, creyéndolo que así lo cumplirá. Pero hermanos, por eso es importante primero tener la meta. Porque para este tipo de oración, si yo no tengo el plan en mi vida, no tengo el camino adecuado, siempre habrá duda. Pero cuando yo establezca bien el plan y el camino, todas las dudas se irán disipando poco a poco, porque Dios me irá mostrando cómo Él cumple sus oraciones en mí y toda duda se va a ir disipando. Entonces yo puedo orar con mucha más fuerza, puedo orar con mucha más confianza ante el Señor. Y la última, hermanos, una oración persistente. Este mismo Marcos capítulo 5, versículo 23, vamos a buscarlo. Marcos 5:23. Marcos 5:23. Marcos 5.
23. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre se llamaba Jairo. Entonces, este Jairo era el principal de la sinagoga. Quiere decir, él tenía un estándar muy alto ante los hombres. Él tenía un estándar muy alto entre los religiosos judíos y este hombre está postrado de rodillas rogando a un humilde carpintero, a Jesucristo. Quiere decir, hermanos, aquí este Jairo experimentó algo que todos nosotros hemos experimentado. Primero, solucionar nuestros problemas con nuestra propia idea. Y luego todo esto empeora, hasta el borde de que la hija de Jairo estaba agonizando. Un momento, él recurre con un gran amor ante Cristo. Y entonces es aquí cuando vemos cómo el Señor responde la oración persistente, la oración que no se rinde a pesar de la dificultad. Pensémoslo bien, hermanos. Jairo, su hija está agonizando, a punto de morirse. Sin embargo, aquí dice que le está rogando. ¿Qué quiere decir esto? Cristo de inmediato no fue, porque por eso le está rogando, ¿no? Ya ven, quisiera Jesucristo a propósito esperó. ¿Con quién más hizo esto? Con Lázaro. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y aún así esperó 2 días más hasta que Lázaro murió y todavía otros días hasta que se apareció. Entonces, voluntariamente el Señor espera. El Señor espera. Parece que no responde, pero Él está esperando. ¿Para qué? Para ver qué tan persistente es mi oración. Para ver con cuánta fe viene esta oración. Para ver si es una fe que se rinde o no. Para ver si es una fe que se desanima o mientras más espera, agarra más valor y fuerza. Entonces Jesucristo, a propósito, esperó un rato. Entonces este Jairo siguió rogando hasta que Jesucristo ya va con él. Y en el momento de ir con Jairo, había demasiada gente. Entonces tenían que ir muy lento porque la gente les estorbaba. Y en ese momento se aparece una mujer con flujo de sangre. Y en ese momento Jesucristo se espera para atenderla a ella. ¿Cómo se sentiría el corazón de Jairo? Mujer, ¿no podías esperar otro día? ¿No podías venir en otro momento? Mi hija está muriéndose. Y aquí, y Jesucristo a propósito, esperó y atendió a esa mujer. Pero Jairo seguía con gran fe, esperando y orando. Pero cuando su fe fue probada, en el versículo 35. Hermanos, este es Marcos, capítulo 5, versículo 35. Yo lo voy a leer. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Aquí es donde se probó su fe. Llegaron estas personas, le dijeron, ya para qué sigues, si ya no se va a hacer nada, ya para qué sigues. Entonces aquí es donde fue probada la oración y la fe de Jairo. Hermanos, ¿a quién está representando como estas voces que vinieron? ¿Para qué molestas más al maestro? A Satanás. Cuando estamos orando, a propósito, Dios parece que no responde. A propósito, Dios empeora la situación. Y luego aparecen estas voces. ¿Ya viste cómo Dios no responde? ¿Ya viste cómo Dios no va a actuar? ¿Ya viste cómo Dios no va a hacer esto? ¿Ya viste? ¿Ya te diste cuenta? Pero en ese momento, el corazón de Jairo se habrá desanimado porque Jesús le respondió esto en el versículo 36. No temas, cree solamente. Esa instrucción cayó todas las voces que interrumpían la oración de Jairo. No temas, cree solamente. Entonces, este Jairo tomó más fuerza, tomó más fe. Hermanos, siempre recuerde esto. Al orar por una situación así, a veces Dios no responde al instante. A veces Dios no responde al instante. A propósito, empeora la situación. Al propósito, sigue esperando para ver qué, su oración seguirá o se va a interrumpir. So, nosotros tenemos eso. Cuando humanamente vemos que ya es imposible, Dios, tú no me cumpliste. Y ya paró todo. Pero si hubiera orado un poco más, Dios le habría respondido. Hay una historia de un hombre que compró un terreno
y pasó 3 años escarbando porque ahí había petróleo. Y nunca encontró nada y se rindió. Vendió la propiedad muy barata y el que la compró escarbó 1 metro más y encontró el petróleo. Entonces, si hubiera escarbado 1 metro más, un solo metro más que hubiera escarbado, un día más que hubiera yo orado, un día más que hubiera yo orado con fervor y el Señor me habría respondido. Si no le hubiera hecho caso a mis ojos, si no le hubiera hecho caso a mi experiencia, si no le hubiera hecho caso a estas voces de decir, mira, ya se determinó todo esto, ya no sigas, ya murió la hija, decían, ya para qué molestas al maestro. Pero un día más que hubiera llorado, ¿cuánto habría respondido él? Señor, porque es aquí cuando se va a probar la verdadera oración. Es aquí cuando se va a probar la verdadera fe. Si ya vio que todo está imposible, el hombre que ora, ahí cesará. Pero el hombre de oración es cuando con más fuerza va a orar. Entonces, hermanos, ya sabemos el desenlace de esta historia. El Señor resucitó a la hija de Jairo. Entonces, hermanos, estas cosas, por favor, hay que tenerlas bien en cuenta. La oración que tiene el plan, la oración que fija, Señor, yo vivo para predicar tu evangelio. Entonces, si damos ese primer paso, Dios va a contestar todo. Luego, la oración sincera. Luego, hermanos, esto va a desencadenar una oración limpia ante el Señor. Hermanos, también nosotros debemos seguir orando, aceptando también que todo lo que viene de Dios también hay que agradecerlo. Todas las dificultades también vienen de él, Señor. Luego, hermanos, sobre todo la oración persistente. ¿Qué tan valiosa es nuestra oración? Que Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 nos está diciendo que Dios tiene nuestras oraciones en copas de oro. Como un incienso tiene nuestra oración en la copa de oro. Pero dice que estas copas tienen que estar humeando. Entonces, hay cristianos que ora, su copa nunca humea. Solo un poquito, un hilo de humo y se desvanece y se rinde. Pero los cristianos de oración siempre le están mandando humo al Señor que sale de esa copa. Siempre le están mandando incienso porque no cesan de orar. Entonces, hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender de San Mateo capítulo 14, el versículo 23. Jesús nos enseñó a orar. Él no necesitaba orar, pero para nosotros nos dio el ejemplo. Entonces, hermanos, el día de hoy debemos reconocer, soy el cristiano que ora. Y entonces tengo que pasar a ser el cristiano de oración. Hermanos, yo siempre les he dicho, y usted es testigo, a nadie he obligado a quedarse en la comunión. ¿O sí? A nadie. Es voluntario. Y siempre seguirá siendo voluntario. Pero si no quiere participar, está bien. Pero si quieres ser el cristiano de oración, después de la comida, hay que quedarnos a la comunión. Hermanos, yo tengo también, debemos pensar, tengo tantos errores que quisiera que Dios me limpiara. Tengo tantas dificultades que quisiera que Dios respondiera. Entonces nos da la comunión para poder exponerlas, para poder exponerlas. Pero también digo algo, los cristianos de oración, ¿su comunión tardará 20 minutos? Bien. Si no tiene el corazón paciente, hermano, sería mejor retirarse a estar poniendo caras de, ay, me explico bien en esto, ¿verdad? Y por eso, hermanos, tiene el corazón paciente para escuchar y orar por todos los hermanos, vamos a quedarnos juntos a la comunión. Entonces, a la comunión es mucho más que cantidad que sea calidad. Sería tan bueno si todos los de aquí nos quedamos para tener la comunión juntos. Pero si no, hermanos, por lo menos con el corazón sincero, vamos a quedarnos así, pensando en la comida. ¿Qué quiero que el Señor me cambie? ¿Qué quiero que quite de mí? Lo voy a exponer ante los hermanos con la fe de que Dios va a cumplir. ¿Me explico bien? Pues hoy aprendemos hasta acá. Le pido que siga meditando San Mateo capítulo 14, versículo 24, 25, porque es lo que vamos a aprender la siguiente semana. Vamos a orar juntos para terminar. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido este buen tiempo de la palabra. Especialmente también te agradecemos con todo el corazón que hoy nos hayas revelado hacia dónde tenemos que ir, cuál es el camino, cuál es la meta y cómo tú puedes respondernos cada día. Nosotros queremos ser los verdaderos cristianos de oración y así será, amado Dios. Te pedimos que por favor cuides y guardes el corazón y la vida de cada uno de nosotros para que podamos seguir predicando este evangelio. Ya está próximo a terminar este año
No permitas que termine sin que antes nosotros podamos predicar el Evangelio, aunque sea a una persona más, aunque sea a una persona más, ayúdanos, por favor. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuídense mucho, hermanos de la iglesia en Villahermosa, que estén muy bien. Nos vemos. Bye.